¿Sí? Esto igual es como un poco más ajeno a lo que estamos acostumbrados nosotros, y vamos a meternos en cosas como más de psicología también. Entonces hay palabras que muchas veces las hemos escuchado pero no las hemos entendido muy bien. Entonces, tiene relación con el aprender. Para poder aprender uno necesita tener cognición. ¿Pero qué es el aprendizaje? Ya, captar qué cosa. Ya. Son conceptos diferentes. Ahí vamos a ver, eso es lo que vamos a ver hoy día en la primera clase. La conexión, ¿qué cosa es? La capacidad de cualquier ser vivo de procesar información a partir de qué? De la percepción, ¿sí? De un conocimiento adquirido, ¿cierto? Y de ciertas características subjetivas de esta percepción. Y por lo tanto, de acuerdo a esa definición de cognición, que es la capacidad de procesar información a partir de la percepción, conocimiento adquirido y características subjetivas del medio ambiente, por ejemplo, es que los animales o todo ser vivo puede aprender, puede razonar, puede tener atención al medio donde está, puede tener capacidad de memoria más o menos desarrollada, puede resolver problemas y puede tomar también decisiones. ¿Okay? La cognición entonces es la capacidad de procesar información a través de esas tres formas. Y por lo tanto, es un proceso mental. Esto requiere un sistema nervioso o un sistema que integre la información. Un proceso mental que no se observa. La cognición no puede medirla directamente, sino a través de estas metodologías para saber si está aprendiendo, si tiene memoria o no. Un proceso que no se observa, mental que no se observa, pero su existencia se puede inferir a través de la evidencia científica. Y que este concepto de cognición también es diferente a lo que uno llama conciencia. Un animal que esté consciente de qué cosa es, bueno, está ahí, el estado de estar consciente de objetos externos y de sucesos internos. Entonces la cognición es superior o más grande que solamente estar consciente. Estar consciente es estar consciente, es percibir objetos externos y también sucesos internos. Pero la ¿Y cognición qué es se superior. refiere con sucesos internos? ¿Cómo Pero cuál? yo estoy consciente, sé lo que pasa a mi alrededor, ahí estoy en un espacio cerrado, pero ¿qué sucesos internos yo no sé? No tengo conciencia un poco de la circulación. ¿A qué se refiere? No, porque eso, ahí lo vamos a ver, ahí, que hay cosas que son autónomas que uno no las controla, porque uno entero lo saca, ¿cierto? Y que uno no está pendiente, que está ahí, que tiene que estar respirando, por ejemplo, ¿no es cierto? O latir del corazón. Pero si hay cosas internas que uno está consciente, en un ratito más a usted le va a dar hambre. Uno está consciente de eso. Es un proceso, ustedes van a sentir cuando se empiezan a mover, ¿cierto? Con esta contracción. Y eso está liberado desde un punto de vista neurohormonal del cerebro. ¿No? Y tú estás consciente de eso, te sientes sano. Es un proceso interno que uno está consciente. Lo más extremo es que no pueden comunicarse directamente los animales, y por lo tanto la conciencia y todos los procesos cognitivos son más difíciles de medir en animales no humanos. Aquí vamos a hablar también de animales humanos y no humanos. Animales no humanos. Pero también entendido así, hay varios animales que van a tener conciencia y también a varios animales que van a tener cognición. Los niveles de conciencia y niveles de cognición van a depender de acuerdo al ser vivo que vamos a estar viendo, evidentemente, con un cambio. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Y la percepción o la evidencia de esta cognición y esta conciencia va a ser diferente para diferentes animales. A lo que hoy que, por ejemplo, hay percepciones diferentes. Por ejemplo, los murciélagos, ellos, si bien no ven o ven muy mal, tienen esta característica de una función de localización. Y con el eco, ¿cierto? Y el rebote del sonido pueden captar dónde están y se pueden hacer una imagen, literalmente una imagen del medio donde están. Y por lo tanto, tienen cognición, sí, tienen conciencia también. Pero
las formas de expresarlas diferentes. Muchas veces como humanos nosotros cada vez menos categorizamos un animal que no tiene conciencia, que no tiene capacidad cognitiva muy desarrollada, porque comparativamente hablando a nosotros no son iguales. Pero eso no quiere decir que no tenga conciencia y cognición. Tanto así que en el 2012, no hace mucho, ustedes se dan cuenta, hace muy poquito, se reunieron psicólogos, biólogos, médicos veterinarios, médicos humanos, y científicos evidentemente, para hacer la declaración de la conciencia. Hacer una declaración. En Cambridge se reunieron todos y dijeron vamos a hacer una declaración de qué es la conciencia. Y bueno, hicieron una declaración típica, pero lo más central de esta declaración es que dijeron que si bien todo lo que habíamos hablado recién de la conciencia y cognición es cierto, lo que sí se conoce a ciencia cierta, porque siempre está la discusión de lo que le estaba hablando, dependiendo de cómo vemos los animales, el grado de conciencia o cognición. Lo que sí está clarísimo es que existen circuitos homólogos cerebrales en animales asociados a experiencias conscientes. Homólogos, porque muchas veces se dice, no, mira, ¿sabes qué? Necesita tener un sistema nervioso central de tal característica, con corteza, con lóbulos, ¿no es cierto? Y todo bien definido para que sean conscientes y tengan una cognición elevada. Aquí dicen que en realidad no es necesario, solamente existan circuitos o tejidos anatómicos homólogos, o sea, que hagan lo mismo, más que tengan la misma forma. Y evidentemente esto se puede abolir, o sea, si uno puede abolir estos circuitos homólogos cerebrales, uno se va a dar cuenta que tiene conciencia o tiene capacidades cognitivas. Existen estructuras de redes neuronales corticales y subcorticales en humanos y animales que generan conductas emocionales. Y aquí ya se colocan un poco más específicos porque esto es lo que se sabe hasta el momento. Redes neuronales en corteza cerebral o en tejidos homólogos y subcorticales en humanos y en algunos animales. Eso quiere decir que no todos los animales tienen emociones. Eso quiere decir que, al igual que cualquier otro proceso evolutivo, en algunos animales existió esta evolución hace tener emociones o conductas emocionales y en otros no. Y ahí ya empieza a ser la distinción que hay algunos animales que no van a sentir emociones. Y existe una evolución paralela de la conciencia, eso también es importante como declaración, porque eso existe evidencia, existe una evolución paralela de la conciencia, o sea, aves y mamíferos tienen estructura homóloga. La ave, acuérdense que el cerebro de la ave también es diferente al de los mamíferos, no tiene esta corteza, la materia gris y hacia afuera, sino también la tiene hacia adentro, por lo tanto son homólogos. Pero existen patrones de sueño, existe este movimiento rápido ocular, el REM, y el reconocimiento de espejos similares a humanos. Entonces la evolución, si bien quizás no es igual a la del humano, la conciencia de los animales no es igual a la del humano, sí existe una evolución parecida. Con cualquier proceso evolutivo, ustedes se dan cuenta, cuando uno analiza la evolución, las típicas ejemplos que se dan es con la Galápagos, ¿no es cierto? La isla Galápagos, o islas en realidad, y ver que lo que pasa en los continentes, porque se separaron y existe una evolución igual en ambos territorios, ¿no es cierto?, en la Tierra. Ahí se da cuenta que en una parte hay lagartos, ¿no es cierto?, diferentes, más grandes, por ejemplo, en la Galápagos, ¿no es cierto?, tortugas también, que son más grandes, y en el continente son bastante parecidas, pero diferentes en tamaño, por ejemplo, o en alguna característica de color, por ejemplo. Pero evolutivamente partieron igual siguieron. Entonces, por eso, son paralelas. Y también, y lo que se conoce es que existen efectos de fármacos sobre la conciencia igual en humanos y animales. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando uno le aplica, esto lo vemos más como veterinario, esto es importante desde el punto de vista veterinario, aplica ciertos fármacos a los animales, tienen las mismas características o los mismos efectos sobre estos animales, al igual que los humanos.
benzodiazepina. O cuando hablábamos de la ansiedad en perros, darle estos ansiolíticos. Tienen la misma capacidad de inhibir o activar ciertas vías antihumanas. Y finalmente lo que señalan ahí que efectivamente la ausencia de esta neocorteza no es necesaria para tener estados emocionales si es que existe una neuroanatomía, una fisiología, una bioquímica para la conciencia. Y esto aplica para todos los mamíferos y aves y algunos animales, incluidos los pulpos. No se arriesgan en esta declaración a decir, más específicamente, por ejemplo, en peces o en moluscos o todas las especies que animales más inferiores, pero más coloquialmente hablando, no, porque también estamos todos evolucionados. Todos los animales que están acá en el planeta tienen la misma evolución que nosotros. Incluidos los pulpos. Los pulpos importantes porque tienen una estructura cerebral bastante importante, bastante definida, de por lo que podríamos hablar. Neocorteza es materia gris. Entonces esta declaración es importante porque antes no... 2012 fue. 2012. No se había juntado para definir esto. La experiencia. ¿Qué es la experiencia? Cuando uno empieza a hablar de la experiencia y a definir a ciertos conceptos, se empieza a clarificar la cosa. La experiencia que es un cambio en el cerebro como resultado de una información adquirida fuera del cerebro. Eso es normal. Y eso lo ve uno en humano, en niños, cuando están aprendiendo, y en otras especies de animales también. Y por lo tanto, la experiencia puede estar regulada por o ser consecuencia de cambios hormonales, estrés, miedo, o neurohormonales, por ejemplo, el cortisol, el estrés, miedo, que hacen o desencadenan cambios físicos o químicos en el cerebro. Y uno aprende con cambios químicos en el cerebro, es así. Y también puede ser consecuencia directa de cambios del medio ambiente. Y por lo tanto eso es importante entonces que la experiencia tiene un componente, al igual que cualquier otro componente en los animales, un componente más bien genético y otro medioambiental. La experiencia está dada por el medio ambiente, y por el tema más genético que tiene que ver con este tema de los cambios hormonales. En cambio, el aprendizaje, que creen que si la experiencia es un cambio en el cerebro resultante de información adquirida fuera del cerebro. No es el mismo cerebro el que está generando este cambio. El aprendizaje es un cambio en el cerebro, ¿no? Que resulta en un cambio de conducta de más de algunos segundos. De cambiar la conducta tiene que hacer algo diferente como consecuencia de información fuera del cerebro. Uno puede entonces tener una experiencia que la experiencia no cambia la conducta, pero el aprendizaje sí. No toda experiencia te va a cambiar una conducta, pero cuando aprendes algo, sí, tú cambias una conducta. En más de algunos segundos. Y por lo tanto, si es así, se requiere conciencia. Y entendido así, el aprendizaje es algo que está en todas las especies, en la mayoría de las especies vertebradas, y además existe una predisposición de este aprendizaje a través de señales. O sea, uno está predispuesto desde un punto de vista genético a aprender si es que se le muestran ciertas señales. Y esto se ha visto en animales y también en humanos. Los primeros trabajos que se hicieron, por ejemplo, fueron los mismos que hizo Darwin con su libro de las expresiones en animales y humanos, en donde le colocaba fotos de personas con dolor
se da cuenta que efectivamente el niño detectaba algo, esto, una señal genética, por así decirlo, una señal que genéticamente el niño lo detectaba como algo malo. Color rojo, por ejemplo, en la mayoría de los animales les genera una señal que los predispone a aprender. ¿Por qué? Porque el color rojo dice, cuidado, hay algo que está pasando. Y de ahí, bueno, va a haber algún cambio en la conducta si es que eso está asociado, esa experiencia está asociada a algún cambio de conducta. Y estas predisposiciones, entendidas así, pueden ser positivas o negativas, como les señalaba yo. Y ahí tenemos el tema de las predisposiciones para aprender son más rápidas, las más rápidas para uno aprende mucho más rápido con cosas dañinas o que ponen en riesgo la vida. La rapidez en aprender. Por ejemplo, el tema de las ratas con la electricidad, se hicieron varios estudios donde colocaban un sector de la jaula donde está la ratita y se apretaba un switch que venía un golpe eléctrico. Eso lo aprenden a la primera o a la segunda vez y después ya no tocan más el switch. Se aprende mucho más rápido. Y bueno, están las otras que son las predisposiciones más bien positivas y son aquellas las que cuando existe una recompensa durante este cambio de conducta. Por ejemplo, elementos de comida. Si yo te doy comida o con un clic, después lo vamos a ver, con un clic o un sonido, lo detecta como comida y va y está recompensando de forma positiva. Pero lo que uno aprende más rápido son las dañinas. Eso no quiere decir que uno tenga que hacer aprender a humanos y animales no humanos con técnicas dañinas o en riesgo de la vida. No vamos a colocar a un niño vamos a colocar a un niño afuera de la ventana para que aprenda a sumar o restar. Claro, le estamos colocando en riesgo, probablemente va a aprender, pero no es la forma de hacerlo. Y eso tiene de nuevo un componente evolutivo, o sea, uno tiene que aprender lo primero que tiene que aprender son las cosas que ponen en riesgo la vida. Sin embargo, existen también estos conceptos de sensibilización o acostumbramiento. La sensibilización es el aumento de una respuesta o una conducta frente a un estímulo repetitivo. O sea, si es que yo coloco a un animal enfrente a un estímulo, este reacciona de alguna forma, pero si lo coloca de nuevo, reacciona más fuertemente. El típico es colocar a una oveja al lado de un lobo o un perro en un corral. La primera reacción de la oveja va a ser siempre, en la primera experiencia, va a aprender y se tiene que correr y se va a asustar, ¿no es cierto? La segunda va a ser más fuerte y la tercera más fuerte. Y nos acostumbra. La sensibilización es acumular más todavía la respuesta, o aumentar esa respuesta frente a un mismo estímulo repetitivo. En cambio, el acostumbramiento al revés, ¿no es cierto? Frente a un mismo estímulo, la respuesta va disminuyendo. ¿Y por qué? Porque claro, es una experiencia súper negativa, súper riesgosa para la vida. Y jamás va a acostumbrarse a eso. Una oveja. Y casos en otros animales hay varios ejemplos. ¿Podrían decir ustedes algunos? El perro con la gallina. ¿Verdad? ¿No puede ser amigo? No sabía que se querían comer. Nuevamente lo asocia a un zorro o a un depredador. ¿Sí? En cambio, el acostumbramiento o el acondicionamiento, también que se llama, es la disminución de esta respuesta o la conducta frente a un estímulo que aún puede ser demostrado. Igual puede ser demostrado y por lo tanto, esta disminución en la respuesta va a depender también de la naturaleza del estímulo. O sea, si el estímulo, como vimos en algunos casos en las clases de bienestar, es
no es riesgoso para la vida y es repetitivo muy constantemente, probablemente se va a acostumbrar más rápido. Ahí tengo un poco también la casa de presentación. Por ejemplo, cuando se limpiaba, no sé si se acuerdan, cuando se limpiaba el tanque en los peces, cualquier pez, una vez al mes, la respuesta frente a esa experiencia, a ese estímulo, era súper grande, el pez se estresaba mucho, se le daba cortisol, también el cambio de conducta está de nadar súper rápido por todos lados. Sin embargo, si es que eso mismo, la misma limpieza se hacía una vez por semana, eso disminuía, el cortisol disminuía, incluso el pez tampoco nadaba tanto, pues sabía que no le iba a pasar nada. Y si era todos los días. ¿Eso está relacionado con la memoria o con el aprendizaje? Con el aprendizaje. Y también tiene un componente de memoria, que vamos a ver después. Pero más que nada por el aprendizaje, sabe que ese estímulo no le hace nada. Por la regularidad también, en la tasa de presentación, regularidad y el estado del animal. Y ahí hay que tener ojo, porque hay momentos en la vida de un animal que pueden ser, que este comportamiento puede ocurrir y en otros no. Y hay que aprovecharlo. Por ejemplo, en producción animal, se sabe que, en general en todo el animal, cuando son más chicos, cuando son todavía jóvenes, los animales aprenden mucho más, tienen la capacidad de aprender mucho más y acostumbrarse a cosas de mucho más fácilmente. Y por lo tanto uno podría aprovechar estos momentos de la vida, que son juveniles, para adaptar a los animales a ciertos manejos. Pensando en cerdos, por ejemplo, los manejos de cerdos para poder moverlos, se pueden acostumbrar sin que sea un efecto negativo. ¿Se entiende? Pero si eso mismo lo tratáramos de hacer con un animal que no sufrió ese proceso en su juventud y lo hacemos en la adultez, ese adulto no va a ser capaz de acostumbrarse, va a seguir reaccionando fuerte igual a ese mismo estímulo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, el ejemplo también es el mismo de la oveja, que nunca se va a acostumbrar, por ejemplo, a un lobo o un cantar. Ahí está el tema de la importancia medicinal de la. Bueno, y es así que existen también estudios experimentos desarrollados inicialmente por psicólogos humanos comparativos, en donde hicieron estudios de aprendizaje, los cuales tienen ventajas y desventajas. Ahora ya hacer los estudios que les voy a mostrar, algunos de esos que les voy a mostrar, es impensado hacerlo con animales. Por el tipo de estudio que se hacía. No había como el tema ético de por medio. Ahí tenemos estudios experimentales como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje del laberinto, que son los típicos estudios experimentales de aprendizaje. Cuando alguien quiere ver si es que un fármaco, por ejemplo, tiene efectos sobre el aprendizaje o la capacidad de aprendizaje de un animal, o potencialmente un hombre después, un humano, se hacen estas pruebas. O ¿sabes qué? Voy a inhibir, voy a cortar un gen en un ratón para saber si es que estos experimentos o estos condicionamientos clásicos operantes o del laberinto cambian. Si no cambian, significa que, por ejemplo, un fármaco bueno que va a tener ningún problema de aprendizaje. Y todo esto se basa en lo que uno conoce como los refuerzos. Un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Los refuerzos son nuevamente experiencias que finalmente van a dar como consecuencia un aprendizaje. Los refuerzos positivos, por ejemplo, los más clásicos son comida, agua o cambio de temperatura. Cambio de temperatura hacia lo agradable. Y los negativos están asociados al dolor, al susto o a un desbalance homostático. Los típicos refuerzos positivos que uno conoce es para el entrenamiento del perro, ¿no es cierto? Uno anda con un alimento, un clásico alimento, y si el perro hace lo que quiere de acuerdo a la instrucción que uno le hace, le da un alimento. Entonces lo asocia a algo positivo. Y los negativos, que también funcionan, y también se hicieron alguna vez en perros, por ejemplo el collar que da descarga eléctrica, ¿alguien lo conoció alguna vez? ¿Alguien lo usó alguna vez? Eran unos collares que uno tenía un control remoto
Y si es que hacía algo malo, uno lo apretaba y le tenía una descarga chiquitita eléctrica a los palos. No lo conocieron, no alcanzaron a conocer. Bueno, porque fue poco usado. Un refuerzo negativo, el perro va a aprender igual, pero de forma negativa. Entonces sabe que si va a ir para allá a la reja, va a recibir un choque eléctrico. Eso actualmente se hace, por ejemplo, y después lo vamos a ver con el tema de alimentación, con vaca, el famoso cerco eléctrico. Eso lo conocen, ¿no? Sí. Han pasado un año, lo han conocido. O alguien lo ha conocido de forma presencial. ¿Alguien lo ha hecho así? ¿Alguien ha ido al campo a tocar? ¿O ha tenido la experiencia de tocar un cerco eléctrico? ¿Un cerco eléctrico? Estos de vaca, no los cercos eléctricos de casa, que esos son mucho más fuertes. No sé. ¿Qué quieres? Da un golpe fuerte. ¿Alguien se ha electrocutado? O sea, se ha metido los dedos. Me ha dado la corriente, sí. Me ha dado la corriente. Es un poco eso. Es un refuerzo negativo. Lo hace una vez y después no lo hace. ¿Y a qué se refiere con desbalance hemostático como un ejemplo? Un ejemplo de balance hemostático como refuerzo negativo es no entregarle agua. ¿Ah? Conocimiento que y aquí vamos a ver unos videos. El condicionamiento. Menos mal que el profe moderno, no, la materia de ahora es más pesada. De verdad, No, si te sentís mala, contactado por un poco. Se nos va a entregar por un poco. Hoy para